Ya, perdón, es que tengo algún problema de audio. Bueno, vamos a continuar donde estábamos y si ustedes recuerdan, estábamos viendo, sí se escucha con mucho delay, ¿no? Con mucho eco. ¿O está bien el audio? Se escucha con eco, doctor. A ver, déjenme, voy a intentar arreglar en 2 minutos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, estábamos entonces viendo el tema de hernias y habíamos visto hasta la anterior semana las hernias inguinales. Ahora vamos a continuar y vamos a ver parte de las hernias crurales o femorales. Entonces, igual que la anterior vez, primero es importante repasar la anatomía de la región crural o femoral para después poder entender la producción de las hernias, ¿no? Entonces es importante conocer el anillo crural. Fíjense que este anillo crural o femoral está limitado hacia arriba por el ligamento inguinal, ¿no? Ustedes recuerdan, este es el ligamento inguinal, habíamos dicho que es el borde inferior del oblicuo externo, que se inserta en la espina cantero superior por una parte y por otra en la sínfisis del pubis. Este ligamento inguinal, si ustedes recuerdan, forma parte de la pared inferior del conducto inguinal, es decir, aquí arriba estaría el conducto inguinal, descrito como lo habíamos hecho en la anterior clase. Entonces, por debajo de este ligamento inguinal, vean ustedes que hay un compartimento grande que en realidad está dividido en dos compartimentos por ella, que es la cintilla iliopubia o iliopectina, perdón, donde vamos a encontrar un compartimento externo que corresponde al músculo psoas y un compartimento interno que corresponde al segmento vascular. Si ustedes recuerdan, habíamos visto en la anterior clase que debajo del ligamento inguinal existe una arteria y una vena importante, que es la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa. Si ustedes recuerdan, estas dos estructuras, arteria y vena, daban los vasos epigástricos inferiores y decíamos también que esta arteria y vena ilíaca externa, cuando atraviesan el ligamento inguinal, cambian de nombre. Entonces, hasta aquí se llama arteria ilíaca externa y cuando atraviesa cambia y se llama ahora arteria femoral. Lo mismo la vena ilíaca externa, se llama vena femoral y cuando atraviesa este ligamento se conoce como vena femoral. Vean ustedes que este ligamento inguinal forma entonces ahora la pared superior de este que es el orificio crural o femoral. La pared inferior está formada por el ligamento de Cooper. Esto que están viendo aquí es el ligamento de Cooper. La límite interno, la pared interna, está limitado por el ligamento lacunar, también llamado ligamento de Gimbernat, y la parte lateral de este anillo crural está formado por la vena femoral. Entonces vean ustedes que así está formado el orificio crural o femoral. Normalmente este orificio crural o femoral está cerrado por un ganglio que se llama ganglio de Cloquet. Este ganglio evita que protruyan elementos desde la cavidad peritoneal que está aquí hasta la parte externa. Después de los 30, 40 años en las mujeres, ese ganglio se desaparece porque se reabsorbe y entonces queda un orificio abierto dando origen a las hernias crurales o femorales. Vean ustedes que entre el ligamento inguinal y el ligamento de Cooper se forma un ángulo. Este ángulo en las mujeres es un ángulo abierto por la pelvis ginecoide. En cambio, en el varón es un ángulo más cerrado, ¿no? Este es uno de los factores por los que hay más predisposición a hernias femorales en las mujeres más que en los varones.
Entonces, por otra parte, este anillo puede llegar a medir en promedio 2 centímetros de diámetro, ¿no? Hasta 20 milímetros. Después es más difícil que pueda dilatarse o distenderse más, ¿no? Perdón, 2 segundos. Bien, perdón, disculpen, es que estoy de turno en el hospital y algunos firmas que hay que hacer. Decíamos entonces que este orificio crural está normalmente ocupado por un espacio que se llama, o por un ganglio más bien que se llama el ganglio de Cloquet. Y la mayor parte de las paredes de este anillo crural está formado por estructuras rígidas, como el ligamento inguinal, por ejemplo, el ligamento de Gimbernat o lacunar. Acuérdense que este lado está el otro hueso ilíaco y ambos van a formar la sínfisis del pubis. El ligamento de Cooper, que está sobre una estructura ósea, como es parte del hueso ilíaco, de manera que no se va a poder dilatar este orificio más de 2 centímetros, ¿no? Por eso no vamos a encontrar hernias crurales con anillos que midan 5, 6, 10 centímetros, etcétera. Solamente hasta 2 centímetros es quizás lo máximo que vamos a encontrar. Y eso también predispone a que rápidamente haya la complicación de encarceración y estrangulación, porque bien saben ustedes que mientras más pequeño es el orificio, más riesgo de estrangulación tiene. En cambio, mientras más grande sea, el riesgo de encarceración o estrangulación es casi mínimo, ¿no?
Entonces, lo mismo que en las hernias inguinales, la paciente va a sentir o el paciente va a sentir dolor en la región inguinocrural, sobre todo al esfuerzo físico, después va a sentir una protrusión de una masa y la mayor parte de las veces ya no retorna el contenido a la cavidad peritoneal, de manera que queda como una masa de consistencia semisólida que puede tener el contenido de piplón mayor o asas de intestino inclusive, ¿no? Y el riesgo, ya habíamos dicho, de estrangulación, que es alto en estos pacientes. Bueno, el tratamiento es quirúrgico y dentro de las opciones quirúrgicas que tenemos una que es la técnica de Liechtenstein para la hernia crural, la técnica de RIPS para la hernia crural en el caso de hernioplastías abiertas o convencionales y la técnica laparoscópica en el caso de que vayamos a hacerlo por esa vía. Muy rápidamente vamos a ver las técnicas abiertas o recordar más bien porque esto habitualmente vemos en técnica quirúrgica. Entonces, si nosotros recordamos, el anillo crural está limitado arriba por el ligamento inguinal. Habíamos dicho que el límite interno era el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar, el límite inferior era el ligamento de Cooper y el límite externo o lateral estaba formado por la vena femoral y al lado de la vena está la arteria femoral. Entonces, este es el orificio crural o femoral. La técnica de Liechtenstein para la hernia crural, fíjense que la incisión es la misma, se hace a nivel de la región por encima del ligamento inguinal, 2 o 3 centímetros por encima, se abre el conducto inguinal igual como hacíamos para la hernia inguinal, pero aquí la diferencia, hay que abrir la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Si vemos en esta imagen, veríamos seguramente aquí el orificio inguinal interno profundo. Aquí veríamos abierto la pared anterior del conducto inguinal. Aquí estaría la pared superior. Y para poder ver esto, para poder identificar este orificio, tenemos que abrir la fascia transversalis, ¿no? Y llegar al espacio preperitoneal. Entonces, para hacer eso, abrimos esta fascia transversalis y al abrir esa fascia, vamos a tener entonces una imagen así y vean ustedes que va a estar abierto ahora sí el espacio preperitoneal y vamos a poder identificar este orificio, ¿no? Obviamente más abajo va a estar el peritoneo parietal, cubriendo todo esto, el peritoneo parietal, ¿no? Entonces, estamos ahora en el espacio preperitoneal. Y en la técnica de Liechtenstein para la hernia crural es un poco diferente a lo que vimos antes. En esta técnica, fíjense, se utiliza una malla de más o menos 2 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo, más o menos así como una cinta. Y luego lo que se hace es enrollar la malla sobre sí misma, de manera que después que hemos hecho eso, vamos a tener una imagen más o menos así, una imagen así, enrollado sobre sí mismo. Ese tipo de imagen vamos a tener después de haber enrollado esto. Y precisamente esta malla, así enrollada, es la que vamos a llevar a este espacio, ¿no? Y la vamos a fijar, esta malla, la vamos a fijar con puntos, habitualmente de prolene, al ligamento inguinal, al ligamento de Gimbernat, al ligamento de Cooper, ¿no? No podemos fijarla a la vena. Entonces ahí vamos a dejar ese rollito de malla, si quieren, en la técnica de Liechtenstein. Y luego cerramos la fascia transversal y cerramos el conducto inguinal, aproximando puntos entre la aponeurose del músculo oblicuo externo, etc. Esa es una técnica, ¿no? La desventaja de esta técnica es que el paciente siente una masa en la región crural después de la cirugía y muchas veces piensa que no se le ha operado. Por otra parte, se pueden soltar parte de estos puntos y la malla puede migrar, ya sea hacia el espacio peritoneal, produciendo recidiva, o incluso puede salir hacia el tercio superior del muslo, también, donde también va a haber recidiva en este caso. La otra técnica es la técnica de RIPS. RIPS es una técnica, siempre que escuchen RIPS, hablan de una malla que se coloca en el espacio
preperitoneal. Entonces, otra vez, si recordamos nosotros, este anillo crural está formado por el ligamento inguinal en la parte superior, ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat en la parte media, ligamento de Cooper en la parte inferior y la parte lateral está dado, habíamos dicho, por la vena femoral y la arteria femoral, ¿no? Así estaría formado esto. Entonces, en esa técnica del Reeves hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Abrimos la pared anterior del conducto inguinal, abrimos la fascia transversalis y lo primero que vamos a hacer es reducir el contenido del aire. Entonces, aquí seguramente va a haber un saco de la hernia protruyendo por este orificio. Entonces, lo que se debe hacer es reintroducir el saco a través de este orificio al espacio preperitoneal y luego esto va a llegar a la cavidad peritoneal, ¿no? A ese procedimiento se llama inguinalización de una hernia crural. Eso es lo que habitualmente hacemos en ese caso. Después que hemos hecho eso, ya no va a haber un saco aquí afuera, sino que va a estar reducido en la cavidad peritoneal. Y entonces, en esta técnica de Reeves, utilizamos una malla de más o menos 15 centímetros también de longitud por unos 10 centímetros y cortamos la malla en este sentido, como si fuera una bota o una bota así, ¿no? De manera que esta parte va a llegar aquí. Entonces, cuando nosotros queramos colocar esta malla, vamos a trasladar y de manera que esto va a quedar en este espacio. Ay, perdón. Esta malla, decíamos, esto va a quedar aquí. Y vamos a poner puntos. Vamos a poner puntos de la malla al ligamento inguinal, al ligamento de Gimbernat y al ligamento de Cooper, ¿no? Originalmente se ponía solo al ligamento de Cooper, pero se puede poner malla en todo esto que estamos viendo. Y este segmento de aquí arriba, esto que queda, vamos a acomodarlo en el espacio preperitoneal. Entonces, esta malla redundante que queda, vamos a colocarle en este espacio preperitoneal. Entonces va a estar doblada la malla y encima vamos a colocar vamos a cerrar, la fascia transversalis, el conducto inguinal, etc. Entonces esto va a quedar extendido en el espacio preperitoneal, protegiendo esta zona de que no vuelva a salir una hernia. Esa es la técnica de Reeves. Y la otra técnica que se utiliza mayormente hoy en día es la técnica de laparoscópica, ¿no? Esta técnica laparoscópica es la misma técnica que habíamos visto para la hernia crural, para la hernia inguinal, perdón. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de hernia inguinal, decíamos que los reparos anatómicos eran la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis por una parte y el ligamento inguinal, y que este conducto inguinal, si ustedes recuerdan, estaba por encima de este ligamento inguinal, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos la abertura de esto, lo que hacíamos era abrir esto, y al hacer eso teníamos una imagen más o menos así. Abierto la pared anterior del conducto inguinal. Entonces ahí veríamos el orificio inguinal interno profundo y el saco de la hernia. Esa sería la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Y ahora, si nosotros vemos aquí abajo, vemos además que está el ligamento de Cooper y habíamos visto que la vena femoral estaría por aquí y la arteria estaría aquí al lado. Y aquí estaría además el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Entonces, cuando operamos estas hernias, habíamos dicho que colocamos una malla, ¿verdad? Una malla que era más o menos de 15 por 12 centímetros, una malla bastante grande.
Entonces, esta malla, así grande, la vamos a trasladar y la ponemos en esta zona. De manera que esta malla, ¿verdad? Así, esta malla, vamos a fijarla al ligamento de Cooper, ¿no? Si ustedes recuerdan, teníamos que ver el ligamento de Cooper en la técnica laparoscópica. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, aquí están los músculos rectos anteriores del abdomen. Entonces, también se puede poner puntos en la cara posterior del recto anterior del abdomen, en este ángulo superior, y otro punto en la parte lateral. Entonces, la malla queda extendida en ese sentido. Vean ustedes que con esta técnica laparoscópica protegemos a las hernias indirectas que salen por este orificio inguinal interno profundo, a las hernias directas que salen por la pared posterior y a las hernias crurales o femorales que salen por este anillo. Es decir, con la misma técnica vamos a operar los tres tipos de hernias. Y cuando uno opera por la vía laparoscópica, estamos protegiendo las tres zonas herniarias de la región inguinocrural. Ahora vamos a ver muy rápidamente un video en ese sentido. Aquí estamos viendo una cirugía laparoscópica de una hernia crural o femoral y habíamos dicho que hay que entrar al espacio preperitoneal y para ello lo que hacemos es abrir el peritoneo parietal y al hacer esto pues estamos ingresando a ese espacio. Esta es la grasa preperitoneal, aquí arriba está la fascia transversalis y ese es el peritoneo parietal. Entonces es importante localizar el ligamento de Cooper. Vean ustedes, muy cerca del ligamento de Cooper está, en realidad por encima de ese ligamento está la hernia crural, en este caso el contenido es epiplón mayor. Entonces siempre hay que intentar reducir el contenido a la cavidad peritoneal, no siempre es fácil, acuérdense que el anillo es muy pequeño y el contenido pues puede ser de 6-7 centímetros de diámetro. Se puede abrir el peritoneo en el caso de que no se pueda reducir y después se reduce de todos modos el saco de la hernia o el contenido. Vean ustedes, se ha abierto el peritoneo parietal y el orificio se ve aquí adentro. Entonces hay que reducir el biplón. Estas maniobras se acompañan de que alguien de afuera empuja el contenido. Vean ustedes cómo empuja, mientras es una tracción también interna. Hay que tener cuidado de no desgarrar, sobre todo el epiplón mayor, es un tejido que sangra muchísimo. Ya después eso va a la cavidad peritoneal. Todo esto es el contenido de una hernia. Ese es el ligamento redondo. Esta es una paciente de sexo femenino que se ha cortado. Entonces vean ustedes que se ha abierto el peritoneo parietal, decíamos. Y ahora sí, hay que separar muy bien esta parte de los tejidos, identificar muy bien el ligamento de Cooper para después extender la malla. Entonces se debe extender la malla y esto se puede suturar con tackers o fijar más bien con tackers sobre el ligamento de Cooper. Aquí está el ligamento de Cooper.
Y después se puede poner adicional en la parte superior, es válido hacer esto. En la parte inferior hay que tener cuidado de no poner nada, porque esto puede conllevar a que se lesione vasos importantes como la arteria ilíaca externa, por ejemplo. Y en la parte de abajo, la parte lateral, tampoco, porque hay nervios importantes, el ganglio inguinal, el inguinofemoral, etcétera, que se pueden lesionar. En la parte superior interna también se puede poner puntos, ¿no? Ya que en la parte baja habíamos dicho que no. Y ahí lo siguiente es cerrar el peritoneo parietal. Acuérdense, esta es una malla que no puede estar en contacto con las vísceras, ¿no? Porque pueden producir adherencias importantes. Esta es una sutura barbada. Si ustedes ven, tienen como espinitas en el hilo. Vean ustedes, esto hace que uno estire el hilo y no recorra, ¿no? Con esto no hay necesidad de hacer nudos, nada, simplemente uno pasa el punto, estira y como tiene unas espinitas, eso evita que se corra el hilo. No hay necesidad de hacer un nudo, en otras palabras, ¿no? Esto ayuda mucho en el tiempo quirúrgico, se llama sutura barbada. Y bueno, finalmente así es como queda. Vamos a ver ahora parte de lo que son las hernias ventrales, ¿no? Una hernia ventral es una hernia que sale por la línea media, ¿no? La línea media supra e infraumbilical. Habíamos dicho que estas hernias ventrales pueden ser hernias umbilicales cuando salen por el ombligo, hernias epigástricas cuando salen entre el ombligo y apéndice sifoides, y hernias hipogástricas cuando salen entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Para entender mejor esta zona es importante saber algo de la estadística, ¿no? Vean ustedes que dentro de estas hernias pueden ser incisionales, umbilicales, epigástricas, hipogástricas, etc. Las hernias incisionales representan 15 a 20% de todas las hernias de la pared abdominal, es un porcentaje realmente alto también. Las hernias umbilicales y epigástricas constituyen el 10% de las hernias, y las hernias incisionales son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y dado que se practican casi 4 millones de laparostomías anuales en Estados Unidos y que las hernias incisionales tienen una incidencia de 2 a 30%, dependiendo de la serie, cada año se reparan casi 150,000 hernias ventrales, ¿no? Entonces es una incidencia bastante alta. Y para entender mejor esto, pues hay que entender cómo está formado la vaina anterior de los rectos, ya que estas hernias salen por esta vaina anterior, la línea alba. Entonces, esta formación de la vaina anterior o la aponeurosis de los músculos rectos abdominales es diferente del ombligo hacia arriba que del ombligo hacia abajo, es decir, de la línea arqueada o el arco semilunar de Douglas hacia arriba, ¿no? Cerca del ombligo en todo caso. Ustedes saben que los músculos rectos, habíamos dicho, son los músculos que no tienen aponeurosis propia. Su aponeurosis está dada por la prolongación aponeurótica de los músculos vecinos. ¿Cuáles son esos músculos vecinos? Son el oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, ¿no? Igual, lo mismo de ambos lados. Vean ustedes que del ombligo hacia arriba, la aponeurosis del músculo oblicuo externo pasa enteramente por delante de los músculos rectos abdominales, rectos anteriores del abdomen, y se entrelaza con el lado opuesto formando la línea alba. En cambio, el oblicuo interno, que está más adentro, vean cómo su aponeurosis llega al borde externo del recto anterior del abdomen, y aquí se divide en 2 hojas, una hoja anterior y otra hoja posterior. Y ambas hojas van a rodear a este músculo recto para después unirse a las del lado opuesto también en la línea alba. Y finalmente el músculo transverso, vean ustedes cómo su aponeurosis pasa enteramente por detrás de estos músculos rectos para entrelazarse también con las del lado opuesto en la línea alba o línea media. Entonces, esta es la conformación de la aponeurosis de los músculos rectos por encima del ombligo. En cambio, esta, vean ustedes que es por debajo de la línea arqueada o línea arcuata, por debajo del arco semilunar de Douglas, ¿no? Vean ustedes que las 3 aponeurosis, tanto el oblicuo externo, interno y transverso, las 3 pasan por delante de los músculos rectos, ¿no? Estas 3
aponeurosis. De manera que en la parte posterior solo está formado por la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal, ¿no? Está formado solo por esas estructuras. Entonces, ¿cómo se clasifican estas hernias ventrales? Pueden ser, habíamos dicho, hernias umbilicales, hernias epigástricas y hernias incisionales. La hernia umbilical, hay dos tipos de hernias, si ustedes recuerdan. La hernia del lactante es una hernia que nace y aparece a los pocos días del nacimiento. Esta es una hernia que hay que esperar, habíamos dicho, hasta los 2 años para su resolución quirúrgica, a veces hasta los 4 o 5 años inclusive. Es una hernia que tiene muy bajos riesgos de poder estrangularse. Y cuando se ha cerrado este anillo umbilical, cuando ha desaparecido ese orificio, y si después se abre por cualquier motivo, entonces hablamos de hernia umbilical adquirida. Esto puede pasar durante la niñez, durante la adolescencia, en la etapa adulta, etc. Es más frecuente la hernia umbilical en mujeres y sobre todo en mujeres gestantes, ¿no? Después de embarazos a veces múltiples, hay una debilidad de la pared anterior y la distensión de la piel al crecer el útero, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, va a hacer que aparezca una hernia, que se abra ese orificio umbilical que previamente se había cerrado. Entonces, cuando vamos a ver a un paciente con una hernia umbilical, es importante pedir estudios imagenológicos, ¿no? En todo caso, la clínica va a ser una protrusión de una masa a través del ombligo, ¿no? Esta protrusión se hace cuando el paciente hace algún esfuerzo físico. Y esa protrusión, que al principio es igual que en las hernias de milímetros nada más, a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando en diámetro, de manera que después puede convertirse en hernias realmente grandes, ¿no? Pueden tener hernias a veces hasta de 15 o 20 centímetros de diámetro, donde todo el contenido intestinal sale al espacio, perdón, sale al saco de la hernia. Estas hernias, igual que las hernias incisionales, se clasifican en pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Y gigantes inclusive. Hernia pequeña hablamos cuando el diámetro del anillo de la hernia es menos de 5 centímetros. Hernia mediana es cuando es entre 5 y 10 centímetros. Y hernia grande cuando es más de 10 centímetros. Cuando es entre 10 y 15 centímetros. Más de 15 centímetros ya hablamos de hernias gigantes, ¿no? O hernias con pérdida de derecho a domicilio, que vamos a ver después. Entonces, al examen físico vamos a ver esa protrusión de la masa cuando el paciente hace esfuerzo físico, cuando hace la maniobra de Valsalva, y al tacto de la pared abdominal vamos a poder, si la hernia es reducible, poder identificar el anillo de la hernia e incluso podemos medir digitalmente cuánto mide un aproximado de ese anillo, ¿no? Para poder catalogarlo en pequeña, mediana, grande, etc. Y dentro de los estudios complementarios que pedimos, habíamos dicho, vamos a pedir una ecografía. Aquí vemos el defecto del anillo umbilical. Vean ustedes, todo este es el saco de la hernia, este es el contenido de la hernia, que son haces de intestino en este caso. Pero también la ecografía en una hernia umbilical nos ayuda muchísimo en el caso de que el paciente tenga colelitiasis, ¿no? Si el paciente tiene litiasis vesicular, es importante saber porque en la técnica quirúrgica podemos resolver las dos patologías al mismo tiempo. Es decir, abrimos el saco de la hernia, introducimos por aquí, por este anillo, un trocar, generalmente de 10 o 12 milímetros, que va a ser para la cámara, y después colocamos los demás trócares en posición habitual de una colecistectomía. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer la colecistectomía por vía laparoscópica, después retiramos el trócar que hemos puesto por el ombligo, y ahora sí vamos a hacer el tratamiento de la hernia umbilical. Por eso es importante en nuestro medio saber si el paciente tiene litiasis vesicular, porque después vamos a colocar una malla como refuerzo. Y si nosotros ponemos una malla en la región umbilical, que va a ser grande, más o menos 4 centímetros alrededor del anillo nervio, entre 4 y 6 centímetros es lo ideal, vean ustedes que toda esta zona va a estar prácticamente sellada para cualquier otra cirugía posterior. De manera que si el paciente tenía una litiasis vesicular y no lo operamos de eso al mismo tiempo que la hernia, cuando el paciente tenga colecistitis aguda va a ser más difícil que podamos hacer una cirugía laparoscópica porque el ombligo va a estar cerrado por una malla, lo mismo en la región periumbilical. Entonces esto complica un poco el futuro. Por eso es preferible, si tenemos un paciente con una colelitiasis, hacer las dos cirugías al mismo tiempo, la colecistectomía y la hernioplastía.
Y dentro de las técnicas quirúrgicas para la reparación de una hernia umbilical existen técnicas de herniorrafia y técnicas de hernioplastia. Dentro de las técnicas de herniorrafia vamos a encontrar la técnica de Mayo, el procedimiento de Mayo. En esta técnica vamos a identificar el anillo de la hernia, vamos a reducir el contenido y vamos a tener dos flaps, ¿no? Este sería el flap superior y este el flap inferior. En la técnica de Mayo, lo que se hace es una aplicatura de la hoja aponeurótica superior sobre la hoja aponeurótica inferior. Vean ustedes, aquí estaba el ombligo, esto que están viendo, se ha retirado el saco de la hernia, ya sea extrayéndole o reduciendo hacia la parte, hacia la cavidad peritoneal, y después que hemos hecho en la aponeurosis vamos a encontrar un orificio así como están viendo. Este borde corresponde al borde superior o flap superior, y este borde corresponde al borde inferior o flap inferior. La técnica de Mayo entonces dice que este borde superior debe ir sobre el borde inferior, hacer una aplicatura, de manera que este borde, después que hemos hecho eso, va a terminar aquí abajo, por debajo del borde inferior. Y eso hacemos con puntos de colchonero, ¿no? Estos son los famosos puntos de colchonero que ustedes deben conocer muy bien. Vean ustedes cómo ingresa la aguja a más o menos 3 a 4 centímetros del borde en la parte superior. Sale la aguja por el orificio de la hernia, del anillo más bien herniario. Y luego vuelve a ingresar la aguja hacia la parte interna y a más o menos 1 centímetro vuelve a salir a la misma altura del borde inferior. Después la aguja retorna hacia la parte interna y sale por esta región. Y al estudiar nosotros estos puntos para poder anudar, nuestra hernia va a quedar en ese sentido. Es decir, este borde superior va a avanzar sobre el borde inferior, ¿no? La técnica de Mayo, que también se llama técnica chaleco-pantalón, ¿no? Donde el borde superior del anillo corresponde al chaleco y el borde inferior al pantalón, ¿no? Se dice así porque el chaleco siempre va encima del pantalón, ¿no? Nunca al revés. Después hay otras técnicas en las que vamos a utilizar la malla. Estas técnicas van a ser supraaponeuróticas, pueden ser infraaponeuróticas, intraperitoneales, dependiendo de dónde dejemos la malla. Hay también técnicas con mallas mixtas, ¿no? Mallas que de un lado son polipropileno y del otro lado politetrafluoretileno. Bueno, vamos a ver muy rápidamente cómo es la cirugía de Mayo, eso que habíamos visto. Entonces, vean ustedes, se hace una incisión, en este caso arciforme, por debajo del anillo de la hernia. Normalmente, en las hernias umbilicales, el saco de la hernia está muy pegado a la piel del ombligo, ¿no? Por eso ven ustedes esto que es de un color blanco, corresponde a la cara posterior del ombligo, de la piel del ombligo. Entonces hay que separar de eso, teniendo cuidado de no todavía abrir el saco, porque si se abre el saco, el contenido puede ser intestino y se puede lesionar. Ahora estamos viendo cómo se está identificando el plano aponeurótico. Esta es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es el más superficial, habíamos dicho. Entonces, se debe identificar el cuello de la hernia para que a nivel del cuello hacer la apertura, ¿no? Hay que tener cuidado al abrir el cuello que no haya lesiones en vísceras, ¿no? Porque el contenido, acuérdense, puede ser asas de intestino. Entonces, esta es la aponeurosis y este es el cuello del saco de la hernia. Entonces, una vez que se ha hecho eso, se puede abrir el saco. En este caso, el contenido es epiplón mayor, así como están viendo. A veces el epiplón mayor se adhiere a las paredes del saco y esto provoca que haya adherencias, ¿no? Y que no sea reducible la hernia. Vean ustedes, epiplón mayor, vean cómo hay adherencias y esto evita que la hernia pueda reintroducirse a la cavidad. Cuando se han liberado esas adherencias, se puede reducir el contenido a la cavidad peritoneal.
Entonces, después de haber hecho eso, vemos aquí el anillo de la hernia. Y el saco pues se retira muy cerca al peritoneo parietal. Entonces, eso es lo que vemos habitualmente en una hernia umbilical después que se ha hecho eso. Y en la técnica de Mayo decíamos, lo que tenemos que hacer es unir o más bien plicar esta hoja superior sobre la hoja inferior. Entonces se ponen estos puntos de colchonario, en este caso en sutura continua. Para después estirar estos hilos y poder aplicar. Entonces al hacer eso, vean cómo ha avanzado el contenido. Puntos de colchonero separados, así como están viendo. Y encima se puede poner una malla supraponeurótica de refuerzo. Entonces se pone un sujet continuo alrededor de la malla y la fascia poneurótica para fijar mejor la malla. Y lo demás es simplemente cerrar la piel, ¿no? Se puede poner puntos en el tejido celular subcutáneo. Acuérdense que la parte del ombligo que estaba en el orificio umbilical es una zona que no tiene vascularización, por eso han visto ustedes que se puede recortar. Y después se puede crear un siguiente neoombligo, así como están viendo. Siempre que se deja malla, es importante dejar un drenaje aspirativo, como el MOVAC, por ejemplo, para evitar que se acumulen colecciones, ¿no? Y finalmente es así como queda el paciente. Bueno, en honor al tiempo vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con el avance. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta Doctor, mañana. muchas gracias. Hasta mañana, que estén bien, hasta mañana.